Y bueno, mis hermanos de Facebook, nuestros hermanos de YouTube, muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta hora de la tarde. Que el Señor les bendiga. Y bueno, vamos a dar inicio con el programa de nuestra hermana Adela Hernández. Y ya la tenemos aquí con nosotros. Y bueno, pues ya le voy a estar dejando el lugar, hermanita. Dios me la bendiga. Por la distancia geográficamente hablando, en este momento nos unimos para disfrutar de la palabra de Dios. Seguimos basándonos en el Evangelio de Juan, terminamos el capítulo 1 y seguramente vamos a dar una entradita, una probadita del capítulo 2. Le damos gracias a Dios en esta tarde con una corta oración. Dios de amor, te adoramos, te exaltamos y glorificamos tu nombre. Tú estás en todo lugar y eso a nosotros nos da mucha alegría, porque entonces tú estás haciendo lo que sabes hacer, tocando vidas, bendiciendo corazones, alegrando a tu gran creación, a tu obra maestra que somos los seres humanos. Las personas que van a escuchar hoy están ya listas, las que vayan a después escuchar una réplica o dos van a estar listos. Tu nombre solamente debe ser glorificado. Gracias Dios. Amén. Estábamos hablando del profeta que había venido del desierto de Judea y que enseñaba respecto de la profecía de la venida del Señor Jesús, de la primera venida del Señor Jesús. Y las personas que estaban de acuerdo con él eran bautizadas. La Biblia dice que estaba bautizando del otro lado del Jordán, cerca de Betábara. Juan había recibido instrucciones precisas para poder identificar a Jesús. Él lo define como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, vi descender del cielo el Espíritu tomando forma como de paloma y permaneció sobre él. Juan Bautista se está refiriendo al Señor Jesús y dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua fue el que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Estaba cumplida la misión de Juan. También Juan sabía que esos alumnos, que eran, por decirlo así, que eran suyos, tendrían que ser alumnos de Jesús, porque para eso los preparó. Él vino a abrir el camino. Dentro de la preparación que vino a hacer, también vino a preparar el corazón de los hombres para que reconocieran al Señor Jesús. El pasaje que escogimos para hoy es el versículo 35 del capítulo 1. Empieza diciendo, el siguiente día. Otra vez estaba Juan con 2 de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Juan? No nos dice la escritura. Seguramente eran más de 2, pero en ese día había 2 con él. Y cuando estaba por ahí Juan, dice la escritura, mirando a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan manifiesta que el que va pasando es el Cordero de Dios. Y es entonces cuando los 2 discípulos que están con él caminan para seguir a Jesús. La Biblia no marca aquí si se despidieron de Juan, si le pidieron permiso o si solamente siguieron a Jesús. Tampoco dice que Juan se haya disgustado. Ya lo había dicho antes Juan, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Él sabía que su trabajo había concluido, porque el Señor Jesús tenía la edad física, la edad espiritual, tenía la condición para continuar en lo que Juan había iniciado. Estos 2 discípulos siguen a Jesús. No dice que le hablen al maestro, dice que lo siguieron. Jesús se da cuenta porque dice, volviéndose, así dice el pasaje, volviéndose, regresando, volteando a ver, comprueba que lo están siguiendo. Y la expresión que dice esta versión que yo uso, la Reina Valera 1960, dice, ¿qué buscan? ¿Por qué me siguen? A lo que ellos contestaron, Rabí. Este es un nombre que muestra respeto, es un reconocimiento de la autoridad de Jesús. Rabí quiere decir maestro. Están reconociendo que el Señor Jesús es maestro. Eran discípulos de Juan.
Juan era su maestro, pero Juan explica que él solo viene abriendo el camino y que después va a llegar otro que es mucho mejor que él. Y estos discípulos de Juan lo entendieron muy bien. Y cuando Juan les dijo, este es, seguramente les dijo, a él sigan, este es el que viene después de mí, pero era primero que yo, lo siguen naturalmente. Estos discípulos le hacen preguntas a Jesús. ¿Dónde moras? O de otra manera, ¿dónde vives? ¿A dónde te podemos localizar? A lo mejor, si fuera nuestros días, le hubieran dicho, ¿puedes concedernos una cita? Pero aquí hay algo que considerar. Jesús fue el que realmente entabló la conversación con ellos. Y ellos están siguiendo la conversación a Jesús solamente. Cuando le preguntan al Señor dónde moras, dónde vive, Él les dice algo. Vean, vengan y vean. Desde ese momento empezamos a comprobar que el Señor Jesús no decía mucho, no explicaba demasiado. Él hacía, Él actuaba. En estos 9 primeros capítulos del Evangelio de Juan, vamos a encontrar sucesos o eventos que se dan y derivados de estos eventos, Jesús da una explicación y ubica a las personas. Esto mismo hizo desde que estos 2 discípulos de Juan quisieron seguir a Jesús. Dice, vengan y vean, vengan y vean. Esa expresión nos hace reflexionar. El Señor Jesús quiere que nosotros estemos no solo siguiéndolo de lejos, a ver si lo alcanzo. No, quiere establecer una plática directa con nosotros. Y luego quiere que estemos cerca de Él y que podamos comprobar con nuestros ojos qué es lo que Él está haciendo. ¿En qué consiste el establecer el reino? Porque ahora el Señor Jesús ya murió en la cruz, está en el cielo, pero sigue presente. Dijo, no los voy a dejar. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por medio del Espíritu Santo, Él se hace presente a nuestras vidas y Él quiere siempre demostrarnos a dónde está y qué hace. Vengan y vean. Pero esa expresión también dice, haz uso de tu voluntad. Toma decisiones. Este es otro tipo de acercamiento. En otro momento, hicimos mucho énfasis en cuanto a decidir si vamos a ser discípulos o no, si vamos a aceptar que seamos hijos de Dios. Pero una vez que ya somos hijos de Dios, nos convertimos en automático en sus discípulos. Ahora el Señor quiere que nos convirtamos en eso, en alumnos que estamos aprendiendo, y por ello debemos estar en la práctica, debemos estar en la acción. Estas 2 expresiones, vengan y vean, son acciones que debemos hacer nosotros. No podemos seguir al Señor Jesús de lejitos, casi vamos con Él, pero solo lo seguimos. No podemos ir atrás de Él. Jesús no quiere eso. Jesús quiere que vayamos a la par, no atrás. Estemos ahí juntos, veamos, comprobemos, con el sentido de la vista, que Dios le dio a los seres humanos para que puedan ver. Ellos fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él. Aquel día se quedaron con Él, pudiéramos decir, estos son los primeros discípulos que ya se quedaron con Él. Por este escrito y por otros escritos de los evangelios sinópticos, parece ser que se quedaron solo por un lapso de tiempo. Porque en el evangelio de Mateo, la Biblia dice que el Señor Jesús estuvo toda la noche orando y el otro día llamó a los que iban a ser sus discípulos. Eran 12. Así que este es un primer acercamiento. Pero desde el primer acercamiento, las cosas van en serio. ¿Se dan cuenta que con Dios las cosas son en serio? Muy en serio. No podemos jugar a que si somos discípulos o no. Dice que se quedaron con Él en aquel día porque era como la hora 10. Era como la hora 10. Y aquí es necesario que nos detengamos porque nosotros necesitamos entender lo que leemos
Y aquí cuando leemos la hora décima, esa expresión es nueva o desconocida para nosotros, porque si bien los judíos y nosotros dividimos el tiempo que se tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje, o sea, el movimiento de rotación de la Tierra, a ese espacio de tiempo le llamamos genéricamente día, pero nosotros decimos que propiamente es día cuando podemos ver la luz del sol, cuando está la claridad, y a la otra mitad del tiempo le llamamos noche, porque normalmente está oscuro, y esto se da por la relación entre la ubicación de la Tierra y el sol. Solo que los judíos tienen otra forma de dividir las horas del día. Seguramente nosotros vamos a ver un esquema, en algún momento vamos a ver un esquema que nos permite hacer un comparativo del tiempo, como los judíos lo dividen, y el tiempo como nosotros lo dividimos, para que nos podamos ubicar cuando leemos. Se quedaron porque era como la hora décima. Ahí está, entre nuestras ayudas para hoy está una ruedita. Ojalá la podamos ver en algún momento en la siguiente diapositiva que tenemos para hoy. Vean, si los que no están ahorita viéndolo por redes y lo van a escuchar por la radio, lo quiero repetir. Los judíos también dividen el día en 24 horas. Mientras está la luz del sol son 12 horas y para la noche usan otras 12 horas. La diferencia es que ellos van de 6 a 6, o sea, su 12ª hora de la tarde, cuando se termina la hora nona, es equivalente a nuestras 6 de la tarde. Por eso decimos que ellos miden su día de 6 a 6. A las 6 de la tarde para nosotros empieza su día y termina a las 6, al otro día a las siguientes 6 de la tarde. Sus 6 de la tarde, dijimos, equivale a nuestras 12 de la noche. Entonces, la primera hora del día para los judíos equivale a nuestra 6 a 7 de la mañana. La segunda hora del día para los judíos equivale a nuestras 7 a 8 de la mañana. La tercera hora del día para los judíos equivale a nuestras 8 o 9 de la mañana. Y ahí hay 3 horas, la primera, la segunda y la tercera, que si vemos en el esquema o si lo contamos como lo cuentan ellos, es a las 9 de la mañana nuestra, ellos tienen su hora prima, o sea, su primera agrupación de 3 horas. La cuarta hora del día para los judíos equivale a nuestra 9 a 10 de la mañana. La quinta hora del día para los judíos equivale a nuestra 10 a 11 de la mañana. La sexta hora del día para los judíos equivale a nuestra 11 a 12 del día. Y en ese momento, ellos a ese grupo de la cuarta a la sexta hora, así le llaman ellos, cuarta hora, quinta hora, sexta hora, de la cuarta a la sexta hora le llaman la hora tercia. Ahora viene la séptima hora de la tarde a 12 de la tarde nuestras. La novena hora del día para los judíos equivale a nuestras 2 de la tarde a 3 de la tarde. Y viene a la hora sexta para ellos, o sea, de la séptima a la novena es la hora sexta. Pero viene la décima hora, de la que estamos hablando en la Biblia, es la décima hora del día para los judíos, que equivale a nuestra 3 a 4 de la tarde. La 11ª hora del día para los judíos equivale de 4 a 5 de la tarde y la 12ª hora del día para los judíos equivale a nuestra 5 a 6 de la tarde. Y ese grupo de 3, de 10, décima, 11ª y 12ª, es la hora novena. Por eso los discípulos que eran de Juan se quedaron con Jesús, porque era ya la hora décima.
Y como para ellos el día termina a las 6 de la tarde, solo faltaban 2 horas para que el día terminara. Ahora ya sabemos, cuando digan la hora décima, son las 4 de la tarde de nuestro reloj. Es interesante esto, porque ahora cuando nosotros leamos en otras partes de los evangelios, vamos a ir a hacer ese repasito que estamos manejando, y en ese repasito que estamos manejando nosotros, nos vamos a poder ubicar correctamente. Y ya en la noche, pues están las vigilias de la noche. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta vigilia, y también las separan de 3 en 3 horas. Esa es la forma en que los judíos miden el tiempo del día. Después, ellos se adaptaron a la forma en que los romanos la miden. Los romanos la dividen en 3 partes el día, en 3 partes la noche. Pero por el momento lo vamos a dejar así. Así que allá en el Evangelio dice, se quedaron porque ya era la hora décima. Sí, ya estaba por terminar el día y los judíos en la noche difícilmente salen. Ahora debemos tener en mente, si alguna vez han visto, si pueden ver ahora el mapa de Palestina. En los tiempos de Jesucristo es otro tipo de acomodo, porque es la tierra de Palestina. La tierra de Palestina tan bendecida, tan pródiga, tan accidentada, con tanta historia, con tanta belleza, con tanto sufrimiento en algunas ocasiones, con tanta guerra, con tanta producción, con tanta vida de Dios ahí. Pero para este momento de la historia que estamos hablando del siglo I antes de Cristo, ya sabemos que los romanos están dominando, lo que presenta una división política diferente. A ver, veamos el mapa. Aquí en el material de hoy es la siguiente diapositiva. Ahí está el mapa. Si no lo tienen a la vista por alguna razón, después lo verifican. Está Galilea, está Samaria y Judea. Podemos decir que si lo comparamos con la República Mexicana, pudiéramos hablar de 3 estados, por ejemplo, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca. Dice la lectura que Juan predicaba por el desierto de Judea, hacia el oeste del Mar Muerto. Por ahí está el desierto. Parece que no podemos pasarlo, pero ustedes lo van a ver después en un mapa, por favor. El río, ahí está. Juan bautizaba, Juan predicaba por el desierto de Judea. Y como el río Jordán desemboca en el Mar Muerto, así que cerca del Mar Muerto eran los lugares por donde Juan predicaba y bautizaba. Dice el registro bíblico que estamos siguiendo. Estando ahí Juan con sus discípulos, 2 de ellos siguieron a Jesús. Ahora vamos a hablar de los discípulos. ¿Quiénes eran? Uno era Andrés. No dice la escritura quién era el otro, pero se entiende que el otro era Juan, el que escribe el Evangelio. Estamos hablando del otro Juan, estamos hablando del discípulo amado, del escritor del Evangelio. Sí, eran entonces Juan y Andrés. Y aunque Juan y Jesús se conocían, es hasta cuando viene la revelación del Espíritu Santo a Juan Bautista que Juan, el escritor del Evangelio, identifica a Jesús y por eso lo sigue. Pero Andrés tiene un hermano, Simón Pedro, y dice que Andrés halló a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Eso quiere decir que lo estaban buscando.
estaban interesados en identificar quién era el Mesías, pues habían escuchado a Juan Bautista en su mensaje. Cuando Juan Bautista dio su mensaje, dijo, viene tras mí uno que es mayor que yo, que es más poderoso, que nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Andrés y Juan, este Juan es quien después escribió el evangelio que lleva su nombre. Es este evangelio en que estamos basando las meditaciones, él lo escribió. Pero en ese momento, Andrés y Juan no se conformaron con la noticia que escucharon de labios del profeta Juan. Seguramente ellos pensaban también, ¿quién es? Porque nosotros queremos estar con él, queremos ver dónde vive. Esto explica por qué le dice a su hermano, hemos hallado al Mesías, al Cristo, al ungido. Porque Mesías es la palabra que se usa en hebreo y Cristo es la palabra que se usa en griego para expresar ungido. En la historia de Israel, ungir con aceite tenía el significado de apartado, consagrado, dedicado a. Se ungían a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes. Con eso querían decir, solo te vas a dedicar a esto. Cuando en el Nuevo Testamento se identifica a Jesús como ungido, se está indicando que Jesús había sido apartado por Dios para ejercer estos tres ministerios. Jesús era profeta, Jesús era sacerdote y Jesús era rey. Se puede precisar la expresión porque Jesús es Dios y entonces en todo tiempo Jesús es profeta, Jesús es sacerdote y Jesús es rey. Solo que es el Rey de Reyes, es la máxima autoridad. Andrés, entonces, encontró a su hermano Simón y lo llevó con Jesús. Jesús, cuando vio a Pedro, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pero ¿saben qué? Esta es una revelación. Esto es algo muy importante. No dice que Simón haya hablado con Jesús. No dice que le haya saludado. Rabí, qué bueno que te encuentro. No, no. Cuando Jesús ve a Simón, le dice, tu nombre es Simón, pero tú te vas a llamar Pedro. O sea, tú tienes un nombre. Para los judíos los nombres son muy importantes, pues definen la identidad, además de estructurar su vida e influir en su destino. Simón viene de la palabra Simeón y significa Dios ha escuchado. Jesús le está diciendo entonces, tus papás te asignaron este nombre, pero te voy a cambiar, a ti te voy a cambiar hasta el nombre. Tu nuevo nombre es Pedro, que quiere decir piedra. O sea, yo necesito a alguien fuerte, alguien que sea, podría decirse, duro, alguien que pueda servir como plataforma, que pueda echar cimientos, alguien que pueda ser parte de la edificación de un edificio bien hecho. A partir de ese momento, Jesús empezó a trabajar en la vida y la personalidad de Simón para transformarlo en Pedro. Y un momento muy significativo en la vida de Simón Pedro fue más adelante, cuando ya estando con todos sus discípulos, Jesús les pregunta, ¿qué dicen del Cristo? O sea, ¿qué dicen de mí? Los discípulos en ese momento le dicen, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. El Señor Jesús se voltea hacia los discípulos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro de inmediato dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice a Pedro, debes saber que eso que acabas de pronunciar te lo reveló mi Padre. Ahora yo te digo que tú eres Pedro, piedra, roca pequeña, fundamento de mi iglesia. Y sobre esta roca se refiere Jesús a sí mismo. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno
no prevalecerán contra ella. Un cambio, una transformación en la vida de Simón Pedro. Pero esto que iba a suceder, Jesús ya lo sabía desde el principio, desde que Andrés lo presentó a Jesús. Por eso, en el momento de la presentación, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Pedro. Detengámonos en este momento. Andrés le dijo a Simón, hemos hallado al Mesías, y lo llevó con Jesús. Compartió su hallazgo con su hermano. Basándonos en este ejemplo, los que ya encontramos, los que ya conocemos o hemos creído en Jesús, busquemos a nuestros hermanos y compartamos con ellos nuestro hallazgo. Podemos decirles, yo soy hijo de Dios, ven, ven, vamos, te llevo, te animo. Otra forma es mostrar que Jesús está en nuestro corazón viviendo cotidianamente de la misma manera en que Jesús se desempeñó cuando estuvo aquí en la tierra, aunque eso es más difícil. Pues la familia conoce cómo somos, conoce nuestros arrebatos, conoce nuestras deficiencias, conoce a veces hasta nuestra falta de compromiso. De ahí la importancia de permitirle a Jesús que moldee nuestras vidas de acuerdo a su voluntad, a fin de que cuando Dios quiere encontrarse con alguna persona, solo le diga que nos vea a nosotros y estará mirando al Mesías, al Cristo. Pablo lo dijo, imítenme a mí, como yo estoy imitando a Cristo. Cuando ustedes puedan observar el mapa de Palestina con la división política en los tiempos de Jesús, ahorita lo tenemos en la pantalla, podrán darse cuenta que al sur del mapa y al lado oeste del Mar Muerto está Judea. Al norte de Judea está Samaria y luego más al norte está Galilea. Galilea es un territorio que no estaba habitado por judíos en ese tiempo en que Jesús vivía en la tierra. Ahí habitaban gentiles. Entonces, en Galilea había muchas ciudades, pero ahí la gente no conocía al Dios verdadero y por eso adoraba ídolos. Vamos a encontrar en este evangelio y en otros evangelios que Jesús estuvo mucho tiempo en Galilea. De hecho, en el año de su popularidad, puso su residencia en Capernaum. Ay, por ahí la buscamos. Después de donde dice Galilea, dice Capernaum. Por ahí puso su residencia el Señor Jesús. Jesús está muy interesado en convivir, en estar, en llevarse, en relacionarse con los que no le conocen. Debemos tener en cuenta esto. Y esto está haciéndole apuraciones a mis hermanos que Dios ha llamado para llevar el Evangelio. Hermanos, yo te recomiendo que le pidas dirección al Señor y que vayas a donde están los que no conocen a Dios para que les presentes a Jesús. Dice el Evangelio que Jesús quiso ir de ahí, de Judea a Galilea. Tenía que pasar, se podía ir de un lado del Jordán, entonces pasaría a Samaria y llegaría a Galilea. A veces se cruzaban el Jordán y se iban por Perea, por Decápolis, por Iturea, y ahí atravesaban el río y se iban a Galilea otra vez. Había por lo menos esos dos caminos. Pero dice que en algún lugar de Galilea encuentra a Felipe. Algunos piensan que pudo haber sido Caná. Entonces, en ese viaje Jesús se fue por el lado oeste del Jordán. No se pasó a Perea y a Decápolis, sino que se fue por Samaria y por Galilea. Porque si se piensa que en Caná encontró a este Felipe, pues tuvo que seguir ese camino.
Felipe era de Betsaida, pero también Andrés y Pedro eran de Betsaida. Esa ciudad se nombra en el Evangelio y es muy importante. De ahí, por lo menos 3 hombres fueron discípulos de Jesús. En Betsaida se dieron milagros. Y también en Capernaum, dice en Marcos, en el Evangelio de Marcos, que aunque Felipe, Andrés y Pedro eran de Betsaida, pero tenían su residencia en Capernaum por un tiempo. Porque Capernaum estaba más cerquita del mar y ellos eran pescadores, por lo menos Pedro y Andrés. Así como Jesús. Sus papás vivían en Nazaret, pero él, cuando empezó su ministerio, en el primer año de su ministerio, puso su residencia en Capernaum. Jesús encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Este es un llamado diferente. Jesús va caminando y de frente encuentra a Felipe, entonces puede decirle, sígueme. Y Felipe tiene que contestar así de frente. Aunque no queda registrada la respuesta, pero sí la decisión, porque el Evangelio sigue diciendo que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Otro pasaje que dice, hemos hallado, fíjense, quiere decir, Felipe también estaba queriendo saber, queriendo encontrar a aquel de quien escribió Moisés en la ley, que Felipe hace referencia a la ley de Moisés. Felipe también anda buscando al ungido, al Cristo, que es el mismo que está ahí, el Señor Jesús. Para ellos, la sociedad de su tiempo, Jesús era el hijo de José y de María, porque José y María eran esposos y vivían en Nazaret y Jesús se había criado, había crecido al lado de ellos. Hay cosas que nosotros ignoramos en la sociedad, en la familia. Eso estaba pasando ahí. Así que ellos pensaban que vivían en Nazaret. Pero no, Jesús sí creció en Nazaret, pero él nació en Belén. Resulta que Felipe encuentra a Natanael y también le dice a Natanael, hemos hallado. Y Natanael aquí es especial, es un personaje muy importante. Natanael es realista, es un hombre observador, es un varón con conocimientos, es una persona que no fácilmente no es tan vulnerable a tener cambios en su personalidad. Porque si bien está esperando al Mesías, conoce también la profecía, conoce la palabra, conoce las escrituras. Por eso inmediatamente pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esa pregunta fue apropiada. Parece como que menospreció al lugar, a Nazaret, pero no. Porque según las profecías del Antiguo Testamento, no mencionan a Nazaret como ciudad que tenga algo que ver con la venida del Mesías. Por eso dice, pues si estamos esperando al Mesías, si estamos esperando al que Moisés escribió cuando escribió Génesis y Levítico, y Números y Deuteronomio, ahí no se menciona Nazaret. Pero aquí también es importante comprobar que Felipe no le rebate, no le hace aclaraciones, no lo regaña. Solamente le dice, ven y ve. Y podrás mirar tú personalmente cómo están las cosas. Si recordamos esas palabras de venir y ver, que es lo mismo
que decir ven y observa, Jesús se las había dicho a los primeros discípulos que lo siguieron, a Juan y Andrés. Pero en ese momento no estaba Felipe como para argumentar que Felipe ya sabía cómo tratar asuntos parecidos. Hacemos hincapié en este incidente para puntualizar que cuando nos movemos en el mismo espíritu, en el espíritu de Dios, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestros proyectos, aunque las actitudes son nuestras, pero los proyectos son de Dios, van a coincidir con nuestros hermanos, van a ser muy parecidas nuestras reacciones, porque la instrucción es la misma, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él que era un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael no es de las personas que se siente halagada y que corre el riesgo de llenarse de vanidad. Natanael reacciona de otra manera. Le dice a Jesús, ¿de dónde me conoces? Esta pregunta nos permite confirmar que Natanael y Jesús no se conocían, no se habían visto antes, no se habían encontrado, no habían tenido esa oportunidad. ¿De dónde me conoces? ¿Cómo es que tú puedes decir que yo soy un verdadero israelita en quien no hay engaño? Entonces Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esta respuesta de Jesús impactó todo el ser de Natanael, pues descubrió que ese hombre sabía muchas más cosas de las que parecía saber. Inmediatamente respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios de Israel. Me imagino yo, Adela, me imagino lo que produjo en su ser ese descubrimiento. Y Jesús en esa conversación le responde, porque te dije que debajo de la higuera te vi, ¿crees? Realmente para Natanael eso era asombroso, pues no se conocían, nunca se habían visto. Y cuando Jesús lo encuentra, dice, tú eres un verdadero israelita. Y cosas mayores que estas verás. De cierto te digo que de aquí adelante vas a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué hace el Señor Jesús esta mención? Porque Natanael sí conoce la Escritura. Y el Señor está hablando de aquel evento precioso cuando Jacob durmió en el suelo con una almohada de piedra, que iba huyendo, que tenía miedo, y cuando sueña esa escalera, él también se asusta y dice, Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Eso lo sabía bien Natanael, ese pasaje lo conocía bien Natanael. Por eso Jesús alude a esa expresión. Y en este corto relato, más de uno de nosotros podemos identificarnos. Entonces la reflexión personal es diferente, pero muy parecida. Pues algunos de nosotros ya tuvimos ese encuentro con Jesús, porque alguien nos habló de él. Encontramos a alguien que nos dijo quién es el Cordero de Dios y empezamos a seguirlo. Aunque hubo un momento en que Jesús se detuvo, volvió, nos miró y nos dijo, ¿qué buscas? Ay, qué precioso Señor. A lo que nosotros contestamos y hoy estamos plenamente identificados con Él. Sabemos quién es Él, sabemos que estamos en Él, ahora nos conocemos. También pudo ser que algún hermano nuestro lo halló primero y luego nos animó a venir a Jesús para que nosotros pudiéramos comprobar quién es. Tuvimos un encuentro personal y le hemos permitido que vaya haciendo cambios profundos en nuestras vidas hasta que seamos transformados a su imagen, para que podamos cumplir los propósitos que Dios tiene para cada uno. Otros más hemos tenido casi de manera abrupta un encuentro personal con Jesús y tuvimos que tomar una decisión ya para que al encontrar a otros les hagamos partícipes de nuestra experiencia con el Cristo de Nazaret, porque alguien nos dijo
a los que no le conocemos, que era el Cristo de Nazaret. Realmente él nada más creció en Nazaret, pero así también se conoce. Pero entre el auditorio están escuchando personas que todavía tienen preguntas respecto de Jesús. Y el Espíritu Santo está interviniendo para que puedan oír primero y entender enseguida que el Señor Jesús es el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado de la humanidad. Ahí está incluido cada uno de estos radioescuchas que no han tenido la experiencia de encontrarse con Jesús. Y sí, a ti, específicamente a ti, el Señor te está diciendo, sígueme. O bien yo te hago la invitación, ven y observa lo que Jesús está provocando en tu corazón y experimenta por ti mismo ese toque de Dios a tu vida para que lo conozcas personalmente y puedas reconocerlo como el enviado de Dios para ti, para que tú experimentes que Jesús es el que puede quitar el pecado del mundo y llenar de tu vida de paz, de esperanza, porque te pueda dar vida, que puedas encontrar esa relación con Dios. Y a partir de ese momento en que tú se lo permitas a Dios, se cumplirá en ti esa misma palabra que Jesús le dijo a Natanael. Vas a ver el cielo abierto y vas a disfrutar de esa nueva relación que estás descubriendo en este momento. Yo quiero hacer una oración. Y yo quiero pedirle a Dios en el nombre de Jesús, que esas personas que por primera vez entienden el mensaje de vida, que conduce a una nueva relación con nuestro Dios, creador del universo, y que espera que nos reconciliemos con Él para que disfrutemos la relación de ser hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Que esas personas lo puedan hacer hoy mismo. Sí, Señor Jesús. A ti vengo. Y también vengo al Padre en tu nombre. Y te digo gracias por esta palabra que ha salido y que va a correr y que sigue ya corriendo. Sé, Espíritu Santo, porque así lo explica el Evangelio de Juan, que ese Espíritu que Dios mandó cuando Jesús subió al cielo, venía o vino o está aquí ya para hacernos entender, hacernos reflexionar y convencernos del pecado, de justicia y de juicio. Convéncenos, Señor, de la necesidad que como humanos tenemos de venir a ti, de reconocer quién es el Cordero que está ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que empecemos a seguirte, porque en un momento determinado tú vas a voltear y vas a tener un encuentro con cada uno de ellos, como lo hiciste conmigo y como lo has hecho con millones de personas que te conocemos ahora. Abrázalos a ellos, Espíritu Santo. Diles a su oído que les ama Dios. Explícales, tú toca su espíritu. Espíritu de gracia, te suplicamos que toques las vidas. Sabemos que los que han de ser salvos, tú ya los estás tocando, tú ya los estás abrazando, tú ya los estás alertando, tú ya los estás inquietando. Lo sabemos porque así eres. Tú eres muy bueno, Señor. Gracias entonces por todos los que hoy están atendiendo y que pronto tendrán una relación directa contigo. Bienvenidos otra vez y todas las veces que sean necesarias diremos eso. Bienvenidos. Esta es una probadita. Ya no nos dio tiempo de dar otra probadita para el capítulo 2. Con la ayuda de Dios, la próxima semana estaremos hablando de esa fiesta, de esas bodas, de ese vino. Qué bendición. Ya quisiera compartírselos, pero el tiempo se nos va, se acaba. Bendiciones. Mucho gusto.
Hasta la próxima, si Dios nos presta vida. Amén, hermanita, muchas gracias. Muchas bendiciones, gracias por compartir esta palabra con nosotros. Y bueno, pues si el Señor así lo permite, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Bendiciones. Y bueno, mis hermanos, así hemos llegado al final de este tiempo que el Señor nos permitió. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta hermosa tarde, ya aquí, hora México. Y bueno, pues seguimos escuchando Ventana Virtual Cristiana Radio y así como dijo nuestra hermanita, esperemos hasta el próximo miércoles con esta palabra que sé que va a ser de mucha, pero mucha bendición para nuestras vidas.